Considera que la función f de x es igual a 6x en cubos menos 10x al cuadrado más 7x menos 6. Determina la antiderivada. Para determinar la antiderivada, buscamos a la familia de funciones cuya derivada es igual a la función dada, f de x. Cuando se busca una antiderivada, también podemos expresar esto como una integral indefinida. Si buscamos la antiderivada de la función dada de dx, podemos expresar esto como la integral indefinida de la función dada. 6x en cubos menos 10x en cuadrado más 7x menos 6 dx. La 510 indica la variable de integración. Y ahora, para encontrar la antiderivada, usaremos el poder de integración que se muestra a continuación, así como la regla constante de integración que se muestra aquí en la parte inferior. Podríamos escribir esto como 4 separar integrales en profundidad, pero simplemente integraremos o hallaremos la antiderivada paso a paso. Para empezar a determinar la antiderivada, queremos la antiderivada de 6x en cubos con respecto a x. O la integral de índice de cubo de 6x con especificación de x, que es igual a 6 veces la integral indefinida de x en cubos. Observando la regla de la potencia de integración, observe que n es igual a 3 y, por lo tanto, la antiderivada es igual a x elevado de 3 más 1 dividido por 3 más 1 x, el cuarto dividido por 4. E incluiremos el más c al final. Y luego tenemos menos la antiderivada o integral indefinida de 10x al cuadrado, pero es igual a 10 veces la antiderivada. O integral indefinida de x al cuadrado, aviso. Ahora n es igual a 2 y, por lo tanto, la antiderivada es el cubo x dividido por 3. Y luego más la antiderivada de 7x o 7x de la primera, que es igual a 7 veces la antiderivada de x de la primera. Ahora, n es igual a 1 y, por lo tanto, la antiderivada es x al cuadrado dividido por 2. Y luego tenemos menos la antiderivada de 6. Observando la última regla de integración, la antiderivada o integral profunda de cualquier constante con respecto a x es igual a la constante multiplicada por x. Indicando la antiderivada de 6 con respecto a x es 6x, y hallamos que tenemos más c donde c es cualquier constante. El signo más c aquí al final representa cualquier constante, que si se hace referencia a la antiderivada se denomina familia de funciones porque hay un número infinito de constantes que podemos usar. Hay un infinito número de antiderivados o funciones que tienen una derivada igual a la función dada f de x, y ahora simplificamos 6 y 4, comparten un factor de 2, 3, 2. Y 6, 2, 2 y 4, lo que nos da 3 mitades x del cuarto. Menos 10 tercios x en cubos. Más 7 mitades x al cuadrado. Menos 6x más c. La antiderivada es a menudo se denomina f grande de x, donde también ese f grande de x representa la familia de funciones cuya derivada es igual a la función f dada de x. O en forma de integral indefinida, la función de Ingram. Así que, una vez más, siempre podemos comprobar nuestra antiderivada, donde si derivamos una f grande, deberíamos obtener la función dada f de x. Pero, una vez más, para responder a pregunta específica, la antiderivada es grande f de x igual 3 mitades x hasta la cuarta menos 10 tercios x en cubos, más 7 mitades x al cuadrado menos 6x más c. Espero que te haya resultado útil.